su vida. Amén. Vamos a nosotros ubicarnos para aprovechar bien el tiempo que está muy bendecido después de unos 3-4 días lluviosos, según el organismo que rige esta parte, el INAME creo que se llama, dijo que era nada más hasta ayer. Pero ustedes saben que los hombres se equivocan, pero gloria al Señor, vamos a aprovechar este hermoso tiempo que tenemos. Vamos a tener la escritura, vamos a leer desde el verso 18 hasta el final del 23. Hoy, con la ayuda de Cristo, vamos a concluir con este capítulo 1. 18 al 23, como lo hemos venido haciendo, de primer capítulo de Efesios. Qué bueno es el Señor, para siempre son sus misericordias. Vamos a leer entonces esta escritura, la palabra del Señor, de Efesios capítulo 1, verso 18 al 23, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que es sobre nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, La cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Aplauda a Jesús, amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de esta palabra que encontramos en el verso 22, el final del 22. Dice: sobre todas las cosas a la iglesia. Hablamos en este sondeo de esta materia bastante extraordinaria y buena, de algunos asuntos de lo que el Señor hizo, de la sabiduría, de las potestades, pero ahora quiero que prestemos atención y hablemos acerca de la iglesia del Señor. ¿Cuántos se acuerdan del tema del domingo pasado? ¿Cuál era el tema del domingo pasado? Nombre que sobre todo. Gloria al Señor Jesús. Hoy vamos a hablar bajo el tema ¿qué es la iglesia? Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de eso porque Pablo está hablando que todas estas cosas extraordinarias que él está diciendo en los versos anteriores, Dios la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Vamos a hacer una pequeña diferencia que algunos tienen y se marean con eso, que creen que no existen las diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia. Vamos a ver que hay sus marcadas diferencias y vamos a ver este proyecto que hoy está en ejecución, está en boga, está establecido, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que por cierto la iglesia es un edificio, es un local, es un sitio físico. La iglesia es el pueblo, lo que estamos acá, lo que estamos reunidos, el individuo que compone la iglesia. La iglesia somos entonces nosotros, amén. O sea que todo lo que Dios dice acerca de la iglesia lo dice hacia usted y lo dice hacia mí. Claro está, no todo el mundo está en la iglesia porque está la entrada, la forma en que se pertenece a la iglesia, y creo que ya todos lo sabemos, que es aceptando al dueño de la iglesia, al Señor Jesucristo. Una vez que se le recibe como Señor y Salvador, entonces Él nos permite ser parte de su cuerpo.
y ese cuerpo entonces de la iglesia. Podemos hablar de iglesia de manera universal porque está en todo el universo, está en toda la tierra, en los 5 continentes. No es una iglesia internacional. Internacional es que está en 2 o en 3 países. Es universal porque está en los 5 continentes, en las 240 naciones que están en la tierra, y las naciones que se están formando ya han oído y tienen parte de la iglesia porque hay creyentes por todo el mundo, de toda raza, de toda lengua, con distintos extractos sociales, haciendo unos y otra cosa. Eso no importa, que la gente haga una cosa o haga otra, o tenga tal o cual cultura. Si recibe a Jesús como su Señor, lo reconoce como su Salvador y le sigue según los lineamientos que el Señor ordenó, esa persona se convierte en la iglesia. Hablamos de iglesia de manera universal para hacer un señalamiento. También hablamos de la iglesia a nivel continental. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, está en el continente americano, pero también hablamos de iglesia a nivel nacional. Estamos en la nación de Venezuela, y también hablamos de iglesia a nivel local. Nosotros somos una iglesia de la localidad de Puerto Cabello. ¿Cómo nos denominamos nosotros para que nos identifiquemos a diferencia de otras? La iglesia Templo de Refugio. Algunas personas que no conocen la dinámica de la iglesia, su naturaleza, su función, algunos amigos e incluso algunos creyentes nuevos, siempre, sobre todo son nuevos, dicen: ¿por qué hay tantas iglesias? No, lo que hay es distintos nombres para la iglesia. Amén. Porque la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Universal, continental, nacional, local y personal. Porque usted es una iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y si se tratara de que lo viéramos así, que la Biblia también lo registra, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el templo, ¿cuál es? ¿Y cuál es el templo más importante que debe estar erigido hacia Dios? Nosotros mismos. Cada individuo debe saber que ahora es un templo, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Él los visita, y si se le entregan a Él los llena de su presencia. Y cuando un hombre o una mujer clama allí, Dios lo bendice, pero el templo más importante somos cada uno de nosotros. Bueno, pero hay amigos, y la comunidad, y usted y yo debemos siempre ser personas que debemos instruir a los que ignoran estas cosas, porque nosotros también las ignorábamos, acerca de que algunos piensan que por los distintos nombres que tienen los grupos cristianos es que hay diferentes iglesias, y la iglesia es una sola. Hay iglesias que tienen nombres como La Hermosa, Cristo Vive, Monte Oré, Cristo Sana, distintos nombres. Pero en todas ellas se glorifica el nombre de Jesucristo y se cree en la doctrina que Él enseñó, que Dios se reveló como Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hay un cielo, que hay un infierno, que el alma es inmortal, en la parte espiritual del ser humano, que estamos de transición por esta tierra. Todo eso lo tiene la iglesia de Cristo en la tierra, no importa si son chinos, rusos, si son indios, si son científicos, si son personas agricultoras, si es ama de casa. Todo aquel que se ha vuelto al Señor, que le ha recibido como su Señor y Salvador, pertenece a la iglesia, y luego puede ir a cualquier grupo local. Se entiende que la persona debiera ir al lugar más cercano a su domicilio, porque ahora la iglesia del Señor ha ido a estar como tiene que ser en cada sector de la tierra. Cuando el romanismo, que fue el que puso en moda, tratando de eclipsar el templo judío, ellos crearon grandes catedrales para que la gente fuera a esas grandes catedrales, para que allí se recogiera la cantidad de dinero que se pudiera, amontonando la multitud de gente, lo cual es incompatible con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que donde estén 2 o 3 reunidos, ¿quién está allí? Jesucristo. Entonces esa es la iglesia. Que donde hayan personas que se reúnen en su nombre, o donde hayan personas, tiene que estar la iglesia, porque la iglesia es la que le va a comunicar a esa comunidad acerca del Evangelio. Acerca del Evangelio. Por eso algunas personas, porque el diablo siempre, que fue el que prostituyó la iglesia en Roma y la creó todo el monstruo que hoy es, que va a ser destruido solamente es tan potente el monstruo que Satanás creó en Roma,
que solamente va a ser destruido y golpeado en la gran tribulación, donde va a ser el Señor derramando su juicio sobre toda la humanidad, acentuándolo sobre la gran ramera. Entonces el enemigo, este modelo que le funcionó una vez con los grupos cristianos, ahora lo está poniendo otra vez de moda. Por ejemplo, hay mentalidades de personas que dicen, no, la gente tiene que venir todo a este lugar. Allá no podemos establecer una iglesia, eso se va a llamar una célula, una casa de paz, un nido de ave, como lo quieran decir, pero ahí no se puede establecer iglesia, rompiendo el patrón claro y preciso del Señor que nos mandó a predicar a toda criatura, y si esa criatura se convierte hay que hacerla discípulo, sin exigirle que tiene que ir a tal o cual lugar para estar en la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no la limita en frontera. La iglesia es Cristo en el ser humano, y Cristo está por todo el mundo y le deja que todo el mundo escuche el evangelio. Amén. ¿Quién le va a anunciar el evangelio? La iglesia del Señor Jesús. El pueblo hebreo no lo va a hacer, porque el pueblo hebreo, Dios tiene otro trato con ellos. Aunque en verdad el Señor Jesucristo, cuando vino al seno del pueblo de Israel. De hecho, los 12 apóstoles, usted ve que alguno de esos apóstoles era de alguna tribu indígena, o era de la India, de China, era español, era romano, era griego, que eran las culturas que matizaban. No, los 12 discípulos, ¿de dónde eran? Hebreos, de pura cepa. Porque el Señor vino primero a ellos. La invitación del Padre fue primero al pueblo de Israel, que Dios tenía acuerdo con Abraham, se lo confirmó a David, y Dios le hizo la invitación VIP, una invitación con letras de oro, nada más y nada menos que en los labios del Señor Jesucristo. Vino en el seno de los hebreos a hablarle acerca del plan de Dios y de la salvación del reino de los cielos. Pero ¿qué hicieron ellos? No hicieron caso a la palabra. Entonces el pueblo de Israel no estuvo en la dimensión de entrar a pertenecer a la iglesia del Señor. Aunque todavía la gracia de la iglesia y la gracia del evangelio es tan grande que cualquier hebreo que se convierte pasa de ser pueblo de Israel a iglesia, que es superior que el pueblo de Israel, por lo menos en el momento que estamos viviendo. Está tomando el papel protagónico la iglesia. A eso es que me refiero superior, porque en verdad no existe superioridad ni en el pueblo de Israel ni en la iglesia. Todos en Cristo somos uno. Solo que por causa del tiempo y del protagonismo que está sufriendo la iglesia, está haciendo un trabajo que Israel dejó de hacer. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios con Israel una vez que lo establece como nación? Que ellos hicieran lo que nosotros estamos y debemos hacer hoy: anunciar las virtudes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos no lo hicieron. Se prostituyeron, se complicaron, como muchos grupos cristianos hoy lo hacen. Que Dios nos guarde de nosotros dejar de ser iglesia por hacer cualquier cantidad de cosas que no son propias de la naturaleza de la iglesia del Señor Jesús. Este es un plan que Dios había orquestado desde el principio de la creación. Y sabemos que la iglesia es luz. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Él había dicho también, y es verdad, yo soy la luz del mundo. Pero después compartió esa luz con su pueblo y le dio la gran responsabilidad a nosotros de que ahora nosotros somos luz del mundo también. Y que una luz no se enciende y no se puede meter debajo de una mesa, que no se le pone un envase para taparla, sino que se pone siempre en un lugar alto. Por eso, gloria al Señor, la iglesia de Jesús siempre es bueno que esté en los lugares públicos, en los lugares vistosos, en los lugares donde cualquiera pueda contactar que la iglesia existe. En China no es así, en Cuba no es así, en Corea del Norte mucho menos, en muchos países todavía es bien complicado. En los países árabes la iglesia se reúne en sótanos, en altas horas de la noche, en campos tupidos, porque están siendo perseguidos a muerte. Pero la iglesia del Señor, por mucho que esté en cualquier sótano, siempre va a alumbrar. Y si está en estos países donde nosotros estamos, en el país de Venezuela, en Latinoamérica, tenemos la bendición de no escondernos, antes bien de ir a los lugares más emblemáticos. Cuando nosotros hace unos 15 años, digo yo, quizás más, quizás menos, quizás más, estábamos en Guayguasa por muchos años. Entonces, después de haber conquistado gran parte del pueblo de Guayguasa,
Dios trajo un rema al pastor de que debíamos ir a la ciudad principal de nuestro municipio, que era Puerto Cabello. Y aunque fue fuerte el asunto, el cambio fue muy fuerte, incluso algunos se quedaron atrás y no pudieron transicionar en esa revelación porque era un reto. Pero lo asumimos y gloria al Señor. Hoy por hoy Refugio es una iglesia de renombre y de relevancia en el centro de nuestra ciudad. Amén, amén. Pero si nos hubiésemos quedado, aleluya, aplaudo al Señor. Si nos hubiésemos quedado en el campo, quizás se hace el trabajo, pero no como se está haciendo a estos niveles, donde una vez que se fue a aquel lugar del centro, nos multiplicamos y nos estamos multiplicando, porque esa es la bendición que tiene la iglesia, que donde llega se va a multiplicar, porque el evangelio es bueno, el evangelio es santo, el evangelio es maravilloso. Entonces, como nosotros somos pregoneros del evangelio, entonces debemos y tenemos esta gran bendición de llevarle luz y vida a las personas. Ahora, el pueblo de Israel fue portador del reino de los cielos como nación, pero no cumplió los estándares. E incluso cuando vino Cristo a hablarle que el problema de ellos era el pecado, lo terminaron matando. Mataron a Jesús, a quien los vino a salvar. Pero ahora vemos que el Señor entregó la antorcha a la iglesia de Él, y todos pueden pertenecer a la iglesia, porque el pueblo de Israel es exclusivista todavía. Para nosotros ser adoradores y tener alguna parte del servicio como judío, debíamos ser absorbidos por la cultura y la raza judía. Pero ahora la iglesia, como es superior en este aspecto al pueblo judío, para pertenecer a la iglesia hay que hacerse de algún tipo de raza, hay que hablar algún tipo de idioma, hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo. Para pertenecer a la iglesia hay que hacer lo que el Señor ordenó, recibirle a Él como dueño absoluto de la vida de ese ser y dejarse dirigir por Él. La iglesia no es exclusivista, por eso es que incluso hay muchos judíos que le ha amanecido la luz del evangelio y han hecho el cambio, siguen siendo judíos por naturaleza, incluso algunos circuncidados, pero ahora pertenecen al evangelio de Cristo. Y a ellos les tocó ahora pregonarle el evangelio entre la fila de los judíos, que por tener ya una cultura religiosa bastante ortodoxa, es bien difícil de que la gran mayoría de ellos crean. Pero ahorita le estoy diciendo, es la iglesia el que tiene el privilegio de anunciar el evangelio, de hacer las pautas en unos días como estos, donde la gente, por ser absorbido por culturas terribles, como lo que se va a celebrar y lo que se celebra en el carnaval, que es la adoración al rey y al dios Momo, una de las tantas caretas y formas en que Satanás se vende al mundo. La iglesia va a hacer la diferencia. La iglesia no va a pertenecer ni va a realizar ningún tipo de eventos de estos, aunque algunos grupos cristianos se han mezclado entre este tipo de festividad para predicar en ese tipo de festividad. Me refiero que incluso algunos han hecho carrozas, se han disfrazado para predicar el evangelio. Ellos dicen, aplican lo que Pablo dijo: yo me he hecho de todo para ganarme a todos. Pero Pablo se hizo de todo sin pasar la línea del pecado y de la mentira. Que si yo participo de estas festividades disfrazándome, no me voy a disfrazar de feo, me voy a disfrazar de Pedro Navaja, porque si me disfrazo de diablo sí es feo. No, pero es que al disfrazarse estás cambiando tu forma de ser, estás fingiendo ser una persona que no eres. Entonces, pues estas festividades, algunos grupos cristianos que son endebles y son tenuaces con los principios de la Biblia, ellos dicen, no, incluso yo no me disfrazo, pero disfrazo a mi niña, porque en el liceo se lo están pidiendo en la escuela, no sabiendo que posiblemente le va a causar un daño irreparable a su niño y a su niña. Entonces la iglesia es luz y no se mezcla con las tinieblas. Allí es donde a algunos les vamos a parecer un poco como almitaños o ambiguos o asocial, lo que quieran decirnos, pero la iglesia es diferente en todo. Por eso no deja de estar en gozo y alegría, que algunos venden la idea de que estos evangélicos son muy aburridos, no se disfrazan ni siquiera de payaso. No nos vamos a disfrazar de nada, porque nosotros no necesitamos disfrazar nada, tenemos el gozo del Señor, amén. Sin necesidad de andar enseñando
el cuerpo, andar como loco, que para estos lugares se celebran este tipo de festividad un poco más primitiva o más terrible, porque ¿qué es lo que hacen la mayoría de los jóvenes en nuestras calles? Ponen un tubo con agua, pero ahora el agua no está tan fácil de alcanzar, aunque llovió y algunos llenaron sus pipotes, pero ahorita está de moda, es una cosa que le echan como espuma, y yo estaba viendo en cierto negocio que estaba full de cosas, decir, ¿qué es esto? ¿Será que como que la gente se está preparando para incendios y se apagan? No, es para que la gente juegue este tipo de cosas, y ellos, los que no tienen al Señor, van a buscar alguna forma de entretenerse, y eso se le entiende al que no tiene al Señor. Por eso no los condenamos diciendo que se los está llevando, se los llevó el diablo, ya no, se los está llevando sí, pero no se los ha llevado, porque si nosotros estuviéramos sin Cristo, también estuviéramos en esas cosas, de seguro que sí. De hecho, antes de no tener a Cristo estábamos allí. El que menos pujaba, aunque sea una bombita de plástico desde una ventana escondida. No estamos diciendo que ellos están condenados absolutamente para el infierno, no. Ellos hacen ese tipo de cosas, la gente que no conoce a Dios, porque no pertenece a la iglesia. Una vez que vengan a la iglesia van a ver que eso es pérdida de tiempo y cansancio, que hay cosas que son superiores a esas, como lo que Dios mediante vamos a hacer un grupo de nosotros, que nos vamos a ir a un lugar apartado a convivir entre hermanos, compartir, a ver esto, ver aquello, gozarnos de manera sana, sin necesidad de disfrazarnos, sin necesidad de golpear a nadie y sin necesidad de ingerir alcohol, que el diablo siempre, ¿sabe? El diablo con esto de el carnaval, que es una idea vendida desde Europa y nos vino a nosotros y se acentuó de manera extraordinaria. Son emblemáticos los carnavales que se celebran en nuestro vecino Brasil. Mucha gente ha invertido millones, incluso empiezan a invertir desde temprano para irse a esos hoteles a tener orgía esos días, porque el carnaval ya comenzó, por decir, el martes pasado comenzó el carnaval de Río de Janeiro y de Brasil, y se va a acentuar de manera extraordinaria el día lunes, mañana y el martes, donde habrá una cantidad de personas infectadas con SIDA de manera interminable, y sobre todo la mortandad que hay. Para acá Satanás también reclama su cuota de sangre. Los jóvenes, lamentablemente, Dios guarde a nuestros familiares y amigos que por no tener al Señor viven en estos mundos, los libres de la muerte, que se desata, se les suelta el moño y buscar algún desprevenido bajo borrachera, droga o cantidad de cosas que se hacen. Que Dios tenga misericordia del municipio de Puerto Cabello. Y Dios ayude a la juventud y nuestras autoridades puedan aprovechar estos días para hacer cosas que realmente aporten algo de bien a nuestra juventud, y dejen de contratar artistas que vienen a traer sus diabluras de Puerto Rico, Estados Unidos, Dominicana y aquí mismo Venezuela a nuestras costas, haciendo que la mayoría de las jóvenes pierdan su virginidad o caigan en promiscuidad de las cuales más nunca se van a levantar. Que Dios nos ayude, y la iglesia tiene este deber. Si se trata de predicar con efectividad, la orden fue dada, no fue una sugerencia, la orden fue dada a la iglesia del Señor. Ustedes y yo debemos predicar la palabra. Ahora bien, los ángeles, que son entidades que trabajan a la par de Dios, que son obedientes a la palabra del Señor, ellos quisieran predicar el evangelio, pero hay ciertos principios que no se los permiten. No los entendemos todo a plenitud, pero entendemos algunas cosas tales como que para nosotros hablarle a alguien de Cristo debemos tener a Cristo en el corazón. Para hablarle a alguien de la salvación debemos ser salvos. Es allí el problema, en que muchos no hablan a otros del evangelio porque no se sienten tan salvos. Ese es un problema que indica una enfermedad, cuando alguien no es efusivo a hablarle a las personas de Cristo. Esa persona no está entendiendo el evangelio. Pero me refiero a los ángeles. ¿Por qué los ángeles no predican el evangelio? Porque nosotros, para ir a predicar a alguna parte de por allá de África, debemos aprender su idioma, porque tenemos que hablarle en el idioma de ellos. Tenemos que hacer primero un estudio cultural, tenemos que hacer un estudio social, tenemos que hacer un estudio muy profundo y sobre todo saber hablar la lengua de esa gente para comunicarle el evangelio en la lengua de ellos. Pero los ángeles no tienen ese problema. Los ángeles no necesitan de recibir ningún tipo de curso para hablar ningún idioma ni ninguna cultura. Ellos pueden hablar en los idiomas que quieran, porque los idiomas los entregó Dios.
Nosotros somos los que estamos limitados. Pero ¿por qué los ángeles no lo hacen? Porque cuando nosotros pecamos, Dios acudió a nosotros con el Salvador. Los ángeles que se han mantenido fieles a Dios no saben nada de la salvación. Por eso dijo el Señor que los que recibieron de gracia la salvación, que somos nosotros, los seres humanos que Dios socorrió, entonces debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero los ángeles no pueden hablarle a nadie de la salvación porque ellos nunca se perdieron. Los ángeles que están a la par de Dios, los que hicieron su elección por Satanás, están completamente y absolutamente perdidos. Ya no son ángeles, son demonios. Pero los ángeles fieles y afines a Dios no pregonan el evangelio, aunque ayudan a la iglesia en comunicar el evangelio. Amén. Algunos misioneros que han ido a predicar a ciertos lugares, que van en avión, el diablo que tiene esos lugares minados de demonios, como sabe que van en una misión, trata de apagar los motores de ese avión para que se estrelle y se maten los misioneros y no cumplan su propósito. Ahí es donde los ángeles entran en acción. Los demonios vienen a destruir el motor, a destruir un cable, a hacer un daño, y los ángeles pelean para que ese avión llegue en paz, para que la iglesia haga su función. Los ángeles, aquellos que pregonan la palabra, sobre todo a la iglesia, le brindan ese servicio de custodia e incluso de proveer algunas cosas extraordinarias que se van de las manos. Así es el asunto. Los ángeles no están enviados a pregonar el evangelio. Somos nosotros la iglesia, es el privilegio de nosotros. Hay una gran recompensa para eso. Pero no todo el mundo predica el evangelio porque algunos ni siquiera han entendido que es una orden que el Señor entregó. Cuando Él envió a sus discípulos a predicar, dijo: vayan y prediquen mi palabra, haciendo discípulo. Todo lo que nos está diciendo está en un verbo imperativo, es una orden. Es algo que está establecido que nosotros debemos hacer. Gloria a Jesús que nosotros lo hacemos siempre porque lo hemos entendido que es parte de nosotros y tenemos este lugar abierto donde anunciamos el evangelio. Es imposible que alguien pase por aquí en un vehículo, una bicicleta, a pie, un caballo, en lo que sea, sin saber que aquí está la iglesia del Señor. Porque gloria a Dios, estamos cumpliendo ese principio de que como luz no podemos escondernos. Pudiéramos irnos detrás de esta montaña y establecernos por allá, pero Dios nos ha dado el privilegio de estar en una encrucijada, en una curva, en una esquina, donde anunciamos el evangelio abiertamente. Y saben, uno de los problemas que cuando Dios nos permita construir el templo es que yo quisiera que de alguna forma estuviera abierto, para que me agrada mucho eso. Se parece que uno está emulando un poco los días en que Jesús predicó, que predicaba así abiertamente en los lugares. Eso no quiere decir que no vamos a tener un lugar acogedor donde usted se pueda sentar. Los bancos van a cambiar, el piso va a cambiar, el techo va a cambiar, pero posiblemente la parte de allá atrás va a quedar cerrada, pero movible, que se pueda abrir. Dios mediante, esas son las ideas que tenemos en el corazón. Para que todas las personas que pasen por allí por primera vez digan: ¿qué hay allí? ¿Por qué esa gente está tan alegre? ¿Por qué se siente algo diferente? Sin necesidad de oírlo, porque es posible que en algún momento estemos en oración profunda y estemos en meditación y la gente pase. No somos nosotros los que vamos a dar la imagen, son los ángeles de Dios y la presencia de Dios que va a ser atractivo este lugar para el perdido. Amén. Es para el perdido. Aquel que esté perdido va a venir en búsqueda de la salvación, que no se encuentra en nosotros como iglesia, en nosotros como individuos, se encuentra en Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces la iglesia tiene esta responsabilidad de anunciar el evangelio. No solamente anunciarlo con la voz, anunciándolo con la comunicación verbal, sino con su vivencia. Y yo les he dicho, siempre les digo a todos ustedes que para ganarse a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su tío, a su abuelo, a tus círculos más cercanos de familia, para ganarse a su familia, a ellos no les importa el discurso que usted le dé, que usted le lleve canciones en chino, cristianas, en hebreas, griegas. Ellos no les importan muchas de esas cosas. Ellos van a ver ese testimonio. Porque ellos saben, ¿quién mejor que ellos saber cómo era su hijo? Cuando vienen a la iglesia, entonces ellos empiezan a ver un cambio. Dice: wow, algo está pasando, porque este muchacho era un tipo ultra, súper descuidado. Tenía todo regado en su cuarto. Desde que empezó a ir a la iglesia, está ordenado.
Este era un tipo que uno no podía ni siquiera, así se refería el padre, este hijo era un tipo que uno ni siquiera le podía referir la palabra. Decía, mira, quita eso de ahí. ¡Ah! Lanzaba un arañazo como un gato. Ahora se la pasa cantando y obedece. Gloria a Dios. Ese es el testimonio de que Cristo está en ese individuo, porque él ahora pertenece a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios que la iglesia pertenece a Cristo. La iglesia no pertenece ni a Dani, ni a ninguna persona. La iglesia pertenece a Cristo. Usted se debe a Cristo. Por eso es que siempre que hablamos la palabra y usted tiene la Biblia, es Cristo la figura central de nosotros. Si yo algún día como persona me llegara a desviar, porque humanamente el hombre pudiera errar y fallar, usted no está comprometido en seguirme a mí en mi desvío. Usted tiene que seguir ¿a quién? A Cristo. Porque Hebreos capítulo 11, o mejor dicho, el capítulo 12 de Hebreos, vamos a buscarlo para específicamente que tengan esta poderosa palabra que nunca se les olvide. Dice que debemos nosotros poner los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El verso 2 del capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿En quién la iglesia tiene que poner sus ojos? Jesús. Pero algunos dicen, pero no somos como los otros grupos, la iglesia romana o la iglesia ortodoxa, rusa. Ellos tienen imágenes. No tenemos a la Virgen María, no tenemos a San Pedro, no tenemos ni a San Judas, no, eso es muy malo. No tenemos a San Chucutrú, a lo que a ellos se les ocurre. No tenemos ningún santo. ¿Cómo ponemos los ojos? Es que los ojos al que se refiere acá son los ojos más extraordinarios que el ser humano tiene, los ojos espirituales. Tienen que estar puestos en Jesús. Ahora bien, usted sabe cómo es Jesús en su imagen, en su espíritu. Siempre hablo de esto. Si lo sabe, porque usted lo recibió. Ahora bien, es posible que por usted haber sido absorbida por la imagen que pintó Da Vinci de Jesús, del corazón sagrado de Jesús, una imagen con los ojos bonitos, un rostro afeminado, o cuando está en la cruz, o cuando está en la famosa cena, esos rostros no sirven para Jesús, esos son rostros amañados por el mismo diablo. El rostro que sirve para Jesús es el que él tiene, el cual te va a mostrar cuando usted nace de nuevo. Y si todavía no lo tiene, entonces páralo en una búsqueda incesante del Señor, en una meditación profunda en la palabra, y cuando medite y ponga tu espíritu en el reposo, ahí va a venir la imagen de Dios que está en ti ya. La cuestión es que no has tenido el tiempo de poner los ojos a Jesús para verlo así. Sin embargo, si no has podido tener una imagen nítida de Jesús en tu corazón, porque también Pablo dijo que ahora vemos como oscuramente, y lo que conocemos, lo conocemos en parte, y en alguna parte profetizamos, quedamos sin entendimiento, porque la profecía en alguna parte deja a la gente sin entendimiento, según el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Pero usted no tiene una figura gráfica en su mente espiritual, pero usted tiene una figura vivencial de Jesús, porque en la Escritura, cuando los evangelios narraron la vida de Cristo, gracias a Dios que Mateo era un testigo presencial. Marcos y Lucas, aunque no fueron testigos presenciales de los hechos de Jesús, los 3 años y medio que estuvo en la tierra, por ejemplo, Marcos recibió el evangelio nada más y nada menos que de Pedro. Pedro estaba con Jesús, ¿se acuerdan que se metió mucho en lío Pedro con Jesús? Y también Lucas recibe el evangelio de María. En las instrucciones que recibe instrucciones de María, de lo que el Señor hizo. La Virgen María, aunque no estuvo siempre con el ministerio de Jesús, porque tenía que atender también a sus otros hijos, ella fue testigo presencial de muchos de los eventos. Lo cierto es que gracias a Dios que el evangelio nos habla de la vivencia de Cristo. O sea que si usted no tiene una figura aquí en su mente porque no la ha fabricado, no, si la tiene, no la ha visto porque no ha sido una persona muy profunda en la escritura, en meditación, que la gran mayoría no lo somos de estas culturas, entonces usted tiene un Cristo vivencial. ¿A qué me refiero? Jesús, cuando alguien lo iba a maltratar y lo maldecía, ¿qué decía él? Bendecí a los que os maldicen. Si te piden que vaya con ellos una milla, ¿qué dijo él?
B2. Cuando tú sigues a Jesús de esta forma, estás poniendo los ojos en Él. No tienes una figura, como decía al principio, pero tú tienes una vivencia de lo que Él hizo y tú tienes que vivir y ser como Él fue. Porque si somos cristianos, cristiano es pisar donde Jesús pisó. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer y nos parecemos a Él, la gente va a recibir primer impacto de salvación. No es necesario que usted traiga un conferencista ruso de alguna parte del mundo para que sus familiares se conviertan. Ellos se van a convertir viendo su testimonio. Y aunque algunos en su soberbia y orgullo no van a reconocer porque ya dijeron, no, el evangelio no sirve, allá hay puros ladrones. Entonces, para sostener esa actitud, cuando empiecen a ver el cambio que está en ti, ellos se rompen la cabeza y ellos hacen cosas malas y tú les respondes con cosas buenas y ellos no van a reconocer, pero ellos dicen, yo no voy a ser tan tonto. Yo cuando me toque irme de esta tierra voy a buscar al Dios que tiene este. Algunos piensan así, pero no sabiendo que la vida del ser humano se puede fumar en un abrir y cerrar de ojos. Pero ellos dicen, este hombre, esta mujer, tiene paz, tiene alegría y sobre todo cambió y dice que es Cristo. Ese Cristo es real porque le cambió y quién mejor que yo, que sabía lo que era y lo que ahora es. Entonces esa persona queda impactada por el evangelio. Si no se convierte de esa forma, no se va a convertir de ninguna forma, porque el mejor testimonio es la misma persona que está cerca de él. Por ahí decía el dicho en la agricultura, no hay mejor cuña que la del propio palo. Entonces no hay mejor mensajero que la propia persona que vive allí, pero no del discurso, que la mayoría de la gente religiosa ya ha dado muchos discursos, ya la gente de tanto oír lo que dicen los evangélicos religiosos del evangelio están aturdidos. Ellos dicen, lo que tú haces no me dejas oír lo que tú dices. ¿Entendieron esto? Lo que tú haces no me dejas oír lo que tú dices. Entonces vamos a cambiar la ecuación. Vamos mejor a vivir el evangelio y hablar menos. Que el testimonio va a hablar por nosotros. Porque ya el Señor lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ya el decreto está dado y es de los santos, de la boca del Señor. El decreto está dado y es verdad. Nadie lo contradice. Quien se comporta de esa manera va a surtir un cambio en el padre, la madre, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el jefe, en todo el mundo, porque donde esté ese individuo, esa persona, ahí está la iglesia del Señor, ahí está la luz de Cristo. Tenemos tremenda responsabilidad de anunciar el evangelio, no solamente de labios, sino con nuestra vivencia, nuestra conducta. ¿Por qué se reúne la iglesia? Que algunas personas dicen por allá afuera, y es posible que usted lo haya oído, es posible que tenga un familiar que sea así, que diga, no, yo no me reúno en ninguna parte, yo soy cristiano y aquí estoy bien y no he hecho mal a nadie. El dueño de esto es Cristo, amén. Él es el fundamento donde la iglesia está puesta, pero como que si eso fuera poco, Él también es la cabeza. Él es el fundamento y Él es la cabeza. Como fundamento ya nosotros tenemos el piso hecho. Como cabeza quiere decir que cada decisión que vamos a tomar, ¿quién la va a tomar? Nosotros, no la cabeza. ¿Y dónde están esas decisiones? Aquí en el libro sagrado, en lo que Él habló. Entonces, como Él estableció que es bueno, que donde se reúne la gente, si hay pocos se reúne, dice 2 o 3, ahí está Él. Pero como gloria al Señor, nosotros somos más de 2 o 3 en este lugar y con la ayuda de Dios la idea es multiplicarnos porque queremos que todas las personas conozcan el evangelio para que tengan la vida eterna. No es que queremos cambiar a las personas nosotros humanamente, es que queremos que tengan vida eterna. Y si no tienen a Cristo no la van a tener. E incluso esto es una verdad que es tan grande que algunos caen en el fanatismo de andar pregonando el evangelio y se hacen fanáticos sin entender que el que cambia es Cristo. El que convence es el Espíritu Santo. Y la iglesia es el cuerpo del Señor, que si usted está o no está, el cuerpo de Cristo está. Pero me refiero a esas personas que tienen esos pensamientos congelados que son contrarios a la orden que nos dio nuestro jefe. De reunirnos para compartir la presencia del Señor en alabanzas, en oraciones y sobre todo para el estudio de la palabra. En el primer siglo de la era cristiana, o sea, los primeros 100 años donde Jesús nació, cuando Jesús nació, sobre todo una vez que Jesús se fue y la iglesia quedó como la iglesia primitiva, la iglesia se reunía el primer día de la semana.
que el primer día de la semana para nosotros hoy es, ¿cuál? Hoy domingo. Y culturalmente, como estos países fueron absorbidos por la cultura católica, ellos establecieron que el día domingo era el día para que se reuniera la gente en las iglesias. Pero ya la iglesia primitiva, antes de que surgiera el catolicismo romano, que surgió en el año 304 de la era cristiana, 2 siglos después, ya la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Por qué lo hacía así la iglesia? Para diferenciarse un poco de los judíos. ¿Cuál es el día predilecto, número 1, guardado y respetado por los judíos? El sábado, y ellos lo llaman el Shabbat, día de reposo para meditar en la palabra, estar en paz con Dios, buscar, hacer un tipo de alto y meditar sobre sus caminos, hacer muchas cosas extraordinarias. Bueno, eso Dios lo estableció. Los cristianos hebreos de ese tiempo, del primer siglo, cuando vieron que el día emblemático de la cristiandad fue el día domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, ¿cuándo? Un día, primer día de la semana, que para nosotros se hace el domingo. Él murió, ¿se acuerdan? ¿Qué día murió Jesús? Todos me han oído hablar de esto bastante. El día viernes. El día de reposo estuvo precisamente eso, reposando su cuerpo, pero haciendo algunas diligencias, como hablábamos en los mensajes pasados. Pero dejó el día extraordinario del domingo. Dios lo escogió así. Pudo haber muerto Jesús un día miércoles y resucitar el día viernes o el día sábado, pero todo estaba diseñado por el modelo de Dios según los días, porque Dios estableció los 7 días de la semana. Eso no fue al azar. Y Dios escogió que el Señor Jesucristo resucitara el primer día de la semana, que fue un día para nosotros domingo. Entonces la iglesia, para conmemorar ese día, no solamente conmemoraba el día de la resurrección de Cristo, sino que hacía la cena del Señor los domingos. Por eso es que algunos grupos cristianos que pertenecen a la iglesia del Señor celebran la cena del Señor todos los domingos. Nosotros lo hacemos una vez al mes, pero estas personas de los grupos cristianos lo pueden hacer una vez, todos los días no, una vez por semana, el domingo. Entonces nosotros tenemos el día domingo señalado para reunirnos. Gloria a Dios que nuestra cultura lo permite, que como dicen que es fin de semana, que comienza ya el día viernes en la tarde, el día sábado, pero ustedes saben que esta cultura, ¿qué es lo que hace el fin de semana nuestra cultura latinoamericana? Fiesta, raya, bochinche, comer. ¿Y por qué es que los merengueros dominicanos siempre, y de todo orden, de todo género de música, siempre hablan del día domingo, porque el lunes, porque el día lunes, ¿cómo amanece la gente? Culturalmente se decía aquí que la gente amanece enratonado. ¿Pero qué es eso? Un ratón en la cueva, que no quiere saber nada de nadie. Sobre todo diciéndole ahora, no pude comprar la comida, no me alcanzó los billetes, porque se lo dejó allá en el bar, porque se lo dejó en la fiesta, en la locura. Pero dice, no, tranquilo, voy a ir a trabajar, pero hoy no, hoy estoy muy cansado el lunes. Aunque tiene que ir, pues si no lo botan. Pero culturalmente está establecido así por el diablo en este aspecto, de que ellos creen que el fin de semana es para darle placer a su carne. Y en verdad, todos los días es para servirle a Dios. Y cualquier día nosotros podemos gozar yendo a una playa, un río, cualquier cosa. Nosotros no tenemos problema con eso. La cuestión es que primero lo primero. Primero lo primero. Como el día domingo, la iglesia primitiva lo tomó para tener presente la resurrección de Cristo y celebraban la cena del Señor, y otros asuntos propios de este día domingo que sucedieron antes fueron extraordinarios. Entonces ellos sencillamente tomaron el día domingo, pero nosotros no somos litúrgicos ni religiosos con ningún día. Ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Solo que se nos presta culturalmente para reunirnos el día domingo, en la mañana. Algunos grupos, por ejemplo, nuestra iglesia en Gañango, la iglesia de Refugio en Gañango, no se reúne los domingos en la mañana, se reúne los domingos en la tarde. Y eso tiene un porqué cultural. La pastora ya nos dice que la mayoría de los que vienen a la iglesia y nosotros mismos trabajamos en restaurantes. De hecho, ellos tienen un restaurante y trabajamos atendiendo al turismo. Entonces hicieron el cambio. ¿Eso está mal? No. Ellos buscan al Señor el sábado, el viernes, todos los días, y de seguro muy temprano, el domingo en la mañana, se levantan y sirven al Señor en oración, le adoran y le sirven, y van a sus trabajos, porque de ahí devengan el dinero que van a usar en la semana.
Pero eso no lo deja de que ellos se reúnan, porque ellos se reúnen los domingos en la tarde, gozosos y felices, porque ellos lo estaban haciendo los domingos en la mañana, pero la gran mayoría de la gente que se convertía dice, después ¿cómo? Entonces se le permitió en la cultura una permisología, porque el Señor todo lo entiende en ese aspecto, porque por el hecho de que ellos estén trabajando el día domingo en la mañana no quiere decir que abandonaron al Señor, porque luego en la tarde están prendidos en oración, adorando al Señor y sirviéndole alegre y felizmente. La iglesia no tiene una horma seca y vacía que la rija. La iglesia se mueve en el mover del Espíritu Santo. Amén. Si agrada al Espíritu Santo lo que estamos haciendo, play con eso, porque eso es Dios en medio nuestro. Amén. Nosotros no tenemos en la iglesia del Señor un estereotipo en la forma de vestir. Aquí damos libertad para que la gente se vista como quiera. Hay grupos cristianos que establecen un estereotipo. Tiene que tener tal forma de vestir la mujer, tal forma de vestir el hombre. Y en algunos casos más radicales, el color incluso que tienen que vestirse. No solamente la forma, sino el color, tan uniformado. Y eso se respeta y está bien. Si alguien quiere, por ejemplo, personas se han ido de la iglesia porque han tenido que viajar a otros países o incluso se han mudado de ciudades y dice, pastor, estoy yendo a una iglesia y el pastor me está pidiendo que tengo que ir con los zapatos blancos todos los domingos porque todos van con zapatos blancos. A mí no me gusta eso. Bueno, entonces vete a donde usen zapatos negros. Porque si vas a estar con los que usan zapatos blancos, tienes que estar en armonía. Cómprate tus zapatos blancos y vive con tu hermano con zapatos blancos. Lo que trato de decir es que los que somos ortodoxos con este tipo de cosas, y si usted va a un grupo ortodoxo, tiene que someterse al ortodoxismo que allí se practica, porque si no va a ser una oveja negra, aunque se vistan de blanco. Entonces debemos ser en este aspecto entendido que la iglesia no tiene un estereotipo. Ahora bien, saben que todos los extremos son malos, ¿verdad que sí? Todos los extremos son malos, porque cuando la gente se va al extremo no le importa nada, le importa el extremo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, nosotros no tenemos el extremo de vestir con una vestidura total y absolutamente clásica de la Edad Media, que ahí fue donde se dispuso el pudismo. Del pudismo es donde viene la forma de vestir, que algunos grupos practican. Por ejemplo, la iglesia que se estableció en Puerto Cabello hace 40 y pico de años, los que vinieron a traer el evangelio movido, el evangelio pentecostal, porque estaba el evangelio de nuestros hermanos que le llaman los calladitos, pero son nuestros hermanos que también algunos lo llaman de la sana doctrina. Ellos se reúnen en el nombre del Señor. Ellos ya estaban aquí, eran calladitos, vinieron los bulleros. Los bulleros vinieron con ortodoxismo. A las mujeres tenían que ponerse unos suetes cuello de tortuga, cuellos a las mangas casi tocando, y las faldas que taparan hasta los tobillos. Y estaba bien, ellos lo establecieron así. Fue difícil para la cultura abierta y de la costa y del país latinoamericano de Venezuela, pero la gente se adaptó porque decía, eso es Dios, y así conocían a Dios. Pero ese extremo llegó a convertirse en algo malo, al punto de que si alguien no tenía el suéter, si alguien no tenía el faldón, o si alguien se le rompió la falda y se la subió un poquito y enseñó el tobillo, estaba muerta. Se la llevó el diablo, está enseñando el tobillo. El infierno te va a comer, fuera de aquí. No había misericordia. Se le ponía más atención al estereotipo que al Cristo de la gloria que salvó a esa persona. Y allí practicamos mucho nosotros, porque cuando yo llegué al evangelio, aunque la religión se estaba delastrando, pero todavía quedaban varias cepas. Y Dios traía a la gente por las puertas llorando y arrepentida, naciendo de nuevo, y nosotros la sacamos a patadas, poniéndole cosas. Tienes que venir con una falda, quítate ese salsillo, mundana, bota ese televisor. Y la gente traumada, pero es tan bonito, que es esto que siento, pero ¿qué es esto? No entiendo. Y el diablo se las llevaba otra vez a la calle. Ahora bien, está el otro extremo, eso es el extremo de los talibanes, cristianos talibanes. Está el extremo del liberalismo, el extremo del ortodoxismo, y está el extremo del liberalismo, donde algunos grupos cristianos, las personas van como Tarzán en la selva. Las damas con transparencias y los dentales y con blusillas tiradas por las cosas, enseñando todos los monumentos. Pasan a predicar y va un poco a gente, oye, esa iglesia está full. Y le pregunté, ¿qué fue el mensaje? Yo sabía de qué color tenía la cosa, pero el mensaje no me acuerdo mucho.
No solamente la parte femenina, también modas que algunas personas están imponiendo en las iglesias. Forma de vista, unos pantalones ceñidos enseñando todo el aparataje, con cuellos abiertos y cosas. Incluso ese tipo de pastor tipo artista se la pasa metido en el gimnasio. No está metido en ayuno ni en oración, en el gimnasio. Para tener pectorales, porque él se va a poner una camiseta bien ceñidita, enseñar el pectoral y cualquier cantidad de cosas. Esos extremos no son buenos, porque la iglesia del Señor no es para que nadie se exhiba. Entonces, los extremos son malos. Nosotros, gloria al Señor, hemos aprendido a fuerza de golpe. No es que nosotros no lo sabemos todas más una. No hemos aprendido a fuerza de golpe. Hemos aprendido a tener paciencia con las personas y a no imponer un estereotipo de vestidura. Eso sí, si alguien está un poco saliéndose del carril, se le llama la atención con mucho amor. Todo debe hacerse con amor, porque no queremos que nadie se pierda por nadie. Que si alguien se va a perder, se pierda porque le dio la gana de perderse, pero no que tenga la excusa y de decir, no pude entrar a la iglesia porque el varón me dijo que para trabajar con la broma tengo que usar lente como él. Entonces yo no puedo usar lente y no me aparté. No, aquí nosotros no practicamos, en la iglesia de Cristo en los Lanceros, no practicamos ningún tipo de extremo que vaya en contra de la palabra. Practicamos la palabra y el amor. Practicamos la condescendencia, el evangelio, practicamos la hermandad, practicamos todo lo que Cristo nos enseñó. Si alguien nos invita a una fiesta y nosotros oramos al Señor y Dios nos permite que ir, nosotros vamos en el nombre de Jesús. ¿A qué vamos a ir a una fiesta que un amigo nos invita? No, 15 años de un gran amigo, quiero que vayas para que haga la oración, quiero que me bendiga a mi hija en 15 años. Un pastor ortodoxo y religioso dice, yo no voy. Si voy a ir me contamino. Uno de los que tenemos la mente como la que nosotros tenemos, yo sí voy, porque voy a bendecir a esa muchacha que va a cumplir 15 años en su momento especial y voy a aprovechar ese momento para hablar acerca de lo más extraordinario que existe del evangelio. Porque es posible que allí en esos 15 años hayan personas que nunca jamás han pisado una iglesia ni la van a pisar porque tienen prejuicio. Pero como la iglesia no es un lugar, sino que está en todos lugares diseminada, entonces se predica en ese lugar y de allí han salido muchas personas que se han convertido. Y esto no es un extremo loco que alguien practica, no, esto no es extremo. Esta es la vivencia, porque le dije que nosotros seguimos ¿a quién? Cristo lo invitaron a varias fiestas de personas que no eran cristianas. E incluso que no eran cristianos ni eran judíos de cepa, no practicaban el judaísmo. Estaban descarriados, pues, incluso como religión judía. Cuando Zaqueo invitó a Jesús, Zaqueo era judío, se entiende, pero Zaqueo no podía practicar la religión judía porque él, para esa cultura religiosa, era un ladrón sinvergüenza y perdido. Y cuando Zaqueo invitó a Jesús a su fiesta, Jesús fue. Si hubiese invitado a Juan el Bautista, no va. Juan el Bautista no iba a esa fiesta. Para que sepan, los extremos siempre han existido y siempre van a existir, y algunas personas la van a practicar. Digo, extremos letales como lo que algunos practican, pero en este caso las posiciones. En este caso no sería extremo, sino una posición. Juan tenía una posición, Juan el Bautista, de no asociarse con las personas. Él era un predicador, profeta solitario. Es más, cuando veía que mucha gente estaba cerca de él, le decía, vamos para el desierto, y en el desierto los acababa, porque metido en la arena caliente, comiendo solamente miel y comiendo insectos. ¿Quién va a querer esa dieta? Muy pocos discípulos tenía Juan el Bautista. De hecho, el que dice esta frase es Jesús. Dijo cuando los fariseos vinieron a él, los sacerdotes, quisieron decirle, mira, pero ustedes no le hacen caso a nadie, le dijo el Señor Jesús. Vino Juan el Bautista, que no era como yo, que yo soy fiestero, me gusta comer, vivir, soy alegre, voy, predico la palabra donde sea. Vengo yo, que soy así, y dice, no, este es un loco perdido que anda con rameras y publicanos. No quieren oír el evangelio de mis labios. Pero vino Juan el Bautista, que estaba en el desierto, forrado con un cinto de cuero, con una pala y gritando a todas voces por allí. Tampoco le hicieron caso. Jesús le dijo, los endechamos y no lloraron. Le cantamos y no bailaron. Ustedes ni bailan ni cantan. Ustedes ni fu ni fa. Ustedes ni blanco ni negro. Ustedes están perdidos. Porque no le hacen caso al evangelio, aunque venga por una línea ortodoxa, como le llamamos el Bautista, aunque venga por una línea conmensurada y de libertad en el Señor, siempre haciendo la voluntad de Dios. Al punto de que cuando Jesús fue invitado también por un religioso llamado Simón, él también fue.
Porque Jesús no tenía problema, él no es que iba solamente a los fiesteros, él iba a donde lo necesitaran, porque él hacía la voluntad de ¿quién? El Padre. A donde lo necesitaran, ahí iba a estar, sin contaminarse. Lo invitó este religioso, Simón, un fariseo. Ese sinvergüenza se invitó a Jesús, tenía que lavarle los pies a Jesús, porque esa era la costumbre. Tener un envase con agua, una toalla, todos los invitados, si él lo invitó, tiene que lavarle los pies. Es como que si usted invite a alguien a su casa y no le abra la puerta. Usted lo invitó, entonces ¿para qué? Tiene que abrirle la puerta y hacerlo sentar. Y mínimo ofrecerle agua. Pero este hombre no, Jesús llegó, no lo atendió, él se sentó, Jesús no tenía problema con eso. Pero cuando vino una mujer que supo que Jesús estaba allí, era una mujer ramera, se tiró a los pies de Jesús y empezó a enjugar los pies del Señor, lloraba sobre los pies del Señor y con el mismo pelo le limpiaba los pies. Imagínense, el sinvergüenza del fariseo no lo hizo teniendo agua, teniendo siervos, teniendo todo, pero vino esta mujer que Dios tocó y lo estaba haciendo. ¿Sabe lo que hizo el fariseo religioso? Empezó a criticar a Jesús. Ay, si el Señor aprovechó, le digo, Simón, yo conozco tu pensamiento, vine a tu casa invitado por ti, no me diste ni agua para lavarme las uñas de los pies. Esta mujer ha venido, que Dios la tocó y me está enjugando los pies, la está condenando, la está criticando, está murmurando, porque así está el religioso. Siempre está buscando alguna forma de que la gente se equivoque para condenarlo. Pero el Evangelio es superior a todo pensamiento religioso. El Señor fue a cualquier lugar donde lo invitaran, siempre manteniendo su postura y siendo dirigido por el Padre. ¿Por quién debemos ser dirigidos nosotros como iglesia? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos extremáticos en esta parte de tener una forma de ser exclusiva y única. Aquí las personas tienen libertad para vestirse del color que le agrade, del color que le guste, solo que debemos mantener una postura de respeto al lugar donde estamos y a quien representamos. Por ahí dice un dicho que el traje no hace al monje, pero lo distingue. ¿A qué se refiere este dicho? Si una persona dice que es cristiano, un hombre, pero anda en ropas bastante indecorosas, por ejemplo, que quiera andar con un boxer. Este hombre es tan libre que predica en boxer en una esquina. Una franelilla con un hueco atrás que dice, Cristo te ama. Nosotros decimos, el mensaje está hablando de Cristo, oye, habló de la Escritura, está bien. El mensajero está mal. El Señor quiere que el mensaje y el mensajero sean correctos. Claro, que le conviene que el mensajero esté bien es a él mismo, porque él está predicando y la gente se salva. De hecho, hay gente que me dice, varón, pero a mí me predicó fue un homosexual. Sí, se convirtió. También le he dicho que algunos brujos le han dicho a otros, mira, aquí yo no tengo nada que atenderte, ve que el pastor Julio, que él te va a hablar de lo que él sabe, y ahí tienes tú tu solución. Homosexuales que han venido a la iglesia, incluso personas que están su espíritu escondido allí, cuando ya se fueron a otro país, se soltaron el mocho, le dicen, mira, el moño. Le dicen, mira, no, por aquí no va a buscar nada. Esta fachada aquí de alegría, eso es mentira. Busca a Cristo. Y buscan a Cristo y lo consiguen. Oye, pero a mí me predicó fue un homosexual. Sí, el mensaje era genuino y verdadero porque te mandó a buscar a Cristo. Pero él no era genuino y verdadero porque él está viviendo un pecado, una maldad. Entonces nosotros, Dios quiere que el mensaje sea el correcto, sea de la Biblia, pero nuestra vivencia también sea conforme a la Biblia. La iglesia del Señor tiene esta grande responsabilidad. Ahora bien, no solamente de anunciar el Evangelio, de mantenernos en paz los unos con los otros, sino de esperar al Señor Jesucristo. Por eso es que el mensaje que siempre está entre nosotros es que Cristo viene. ¿Y qué hace en consecuencia el cristiano, la iglesia del Señor? Aparte de que lo anuncia, se prepara para ver la venida de Cristo. ¿Cómo se prepara? Manteniendo el corazón lejos de todo odio, de toda mentira, de toda trampa, de todos los pecados que se denuncian en la Escritura y que la gente practica por estar en la carne. No es que son cristianos perfectos, que algunos dicen, critican, mira, pero este está yendo a la iglesia y yo no veo ningún cambio en él. Yo no veo que ha hecho nada. Lo que pasa es que son tan injustos que no quieren reconocer ni una pizca. Que no es perfecto, no. ¿Quién dijo que los cristianos son perfectos? El único perfecto es el Señor Jesucristo. Perfecto según el diseño de Dios, pero los hombres de ese tiempo lo criticaron y lo condenaron. De hecho lo mataron porque dijeron, no, este es el diablo. Incluso dijeron, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. El que puede salir de Dios es el carpintero. ¿Quién es este loco? Y empezaron a decir cosas de Jesús, que no era perfecto según el concepto humano, es perfecto según Dios.
quiero decirle, de verdad y poderosamente, todos los cristianos son perfectos en Cristo. Todos son excelentemente establecidos por Dios y aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, si tú estás convencido de esta verdad, con mucha más razón tienes que vivir lejos de lo que no conviene. Cosas que no convienen, apartarse, porque la iglesia del Señor está esperando la venida del Señor Jesucristo. Y que, por cierto, ya la gente del mundo, la gran mayoría, sabe que la iglesia de Cristo, los cristianos esperan a Cristo. Cuando suceda el evento, que la iglesia sea desalojada del globo terráqueo, el que se quedó, ¿qué va a decir la gente? Pero mira, ahí está Manduco, esta no la pasa metida en la iglesia. Entonces no vieron ningún Cristo, porque Manduco era más evangélico que todo el mundo. Va a dar un doble mensaje de confusión. Pero claro está, ahí Apocalipsis dice que el que es injusto seguirá siendo injusto. El que es justo se va a justificar más. O sea que el que está perdido va a buscar cualquier excusa para seguir perdido. Pero el que quiera a Dios, Dios le va a dar luces claras y precisas de buscarme. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Digo todas estas cosas porque Pablo está diciendo que el Señor entregó todas estas cosas por cabeza a la iglesia. A la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad. Por eso es que cuando vemos muertes repentinas en lugares como autopistas, curvas peligrosas, en lugares donde hay atraco, la iglesia tiene que clamar y rogar hasta que esos demonios se vayan de esos lugares. El boquete que se abrió y que casi siempre se abre en el Hospital Prince Lara, por las invocaciones que se hacen allí, la cantidad de cosas que se hacen, que se abrió hace unas 3 semanas atrás, donde murieron un solo día 11 niños de manera extraordinaria, sin mayores explicación. Se clamó y se cerró el portal, pero él cree que el diablo está contento con eso. Él está todos los días, sus entidades demoníacas que operan en ese sentido, en ese lugar, tratando de abrir el boquete otra vez. Por eso hacemos bien cada vez que pasemos por esos lugares, clamar y rogar al Padre que siempre hayan corazones condescendientes allí, que la palabra siempre abunde allí, que los que están como directores del hospital den permiso para que la palabra llegue, porque ahí siempre se debate eso. Siempre hay un director que es afable y amable con el evangelio, le permite, la gente entra, permite incluso entrar al quirófano, a lugares bien delicados, porque saben que necesitan el evangelio, pero hay otros que se cierran, dicen no, prediquen el evangelio afuera, como dijeron hace como 15 días, un grupo que fue. Pero no, si te van a predicar su evangelio, predicanlo afuera, que no queremos nadie adentro. Esa es una persona influenciada por el mismo diablo. Claro, esto también hay evangélicos que lamentablemente no tienen un respeto y no tienen una cultura de prudencia como la Biblia enseña. El dueño del evangelio que nos mandó a predicar el evangelio digo, sean sencillos como palomas y prudentes como serpiente, astuto como serpiente. ¿En qué consiste la astucia, la prudencia? Precisamente en el respeto. Por ejemplo, si yo entro a una sala donde se me dice todo el mundo calladito y vas a predicarle a alguien que incluso un familiar de ese alguien que está allí, está en la voz y hay como 3 con él, X, Y, Z, ha pasado. Pero ustedes van a agarrarse mano y van a empezar a reprender a demonios, a gritar y a tumbar cama allí, lo van a meter preso. Usted va por el que está allí, que no necesita pegarle grito ni bailar un joropo allí. Usted necesita tranquilamente hablarle el evangelio y reprenderlo. Ahora, si hay una orden del Supremo de que usted grite, bueno, en ese lío que usted se va a meter es un lío bueno porque lo está mandando a meter al cielo. Pero sin su imprudencia, se cierran las puertas, no le echemos la culpa al diablo. Porque hay muchas personas imprudentes, incluso algunos que trabajan con personas que vienen del mundo de la delincuencia. Aquí es importante que presten atención a eso. Como sé que están prestando atención a todo, personas que vienen del mundo de la delincuencia. Se convirtió una persona de la delincuencia, connotado delincuente, se convirtió, vino al evangelio, tiene 3 meses en el evangelio, siempre vive de oración y hablando en lengua, y la gente se deja impresionar por eso. Tiene 3 meses en el evangelio, ni siquiera es posible que ni siquiera haya nacido de nuevo. Está bien, vamos a llevarlo a evangelizar porque es el primero que está allí, pero hay que enseñarle respeto y prudencia. Porque cuando él esté allí en esa sala de hospital que está medio oscuro y empieza a ver un celular por allá y empieza un reloj por acá y empieza un par de zapatos por acá, él no va a estar predicando mucho, él está viendo que puede la mano meterse en el bolsillo porque todavía no está
en etapa de madurez. Es una persona inmadura. ¿Sabe? Alguien me enseñó esto, un maestro hace como 20 años, Dios nos rompió el coco con eso porque nosotros teníamos otro pensamiento. Él dijo, vengo de Maracaibo y prediqué una campaña y se convirtió un violador en serie, que de hecho lo andaban buscando, apareció a la campaña, no podemos matarlo. Cuando él nos confiesa que él es el hombre que andan buscando, que ha violado a varios, nos rompió la cabeza, wow, pero se convirtió llorando, bueno, está bien. El pastor, viendo la transformación que hubo en aquel, el pastor que había invitado a este predicador, le dijo, yo me lo voy a llevar a mi casa. Y el hombre de Dios dijo, no puedes hacerlo, no lo hagas, porque tú tienes niñas pequeñas allá y este hombre se está convirtiendo hoy. No ignoramos el poder de Dios en él. Lo que queremos es ser prudente porque él apenas que está empezando a ser reconstruido. Si tú se lleva a ese violador en serie para su casa, cuando en la noche el diablo lo empieza a trabajar, porque lo va a trabajar, porque siempre el diablo está trabajando, siempre. El que piensa que el diablo compró un chinchorro y se va de vacaciones en Semana Santa, en Carnaval, no. En estos días tienen más trabajo que nunca, se va a disfrazar de todos los colores. Entonces, este hombre le dijo, no, vamos a hacer una cosa, vamos a reunir un dinero y lo vamos a pagar un hotel, y eso sí, este hombre tiene que entregarse. Eso también fue justicia. Tiene que, llamemos una entidad policial, que aquí en la iglesia hay mucho, y le echa el cuento de lo que nos está contando a nosotros, y se pone a la orden de las leyes. Porque también algunos piensan que por ser cristiano, lo que hicieron en el mundo quedó atrás. Dios te perdona y te anota en el libro de la vida y vas para el cielo. Eso no hay cuestión. Las leyes de la tierra son las que te van a juzgar de acuerdo a lo que hiciste en la tierra. ¿Se acuerdan lo que siempre aplicamos? Que le he dicho, Dios perdona, ya se les olvidó. Dios perdona siempre. La naturaleza nunca. Y el hombre a veces. Y cuando se trata de ley no hay ningún tipo de perdón. Esos son milagros extraordinarios que Dios ha hecho en algunas personas, como hizo en Guaricuco, un hombre que era un asesino en serie y estuvo en Tucuyito, y llegó un abogado todo loco con un fiscal y lo dejaron libre porque iba a ser un gran predicador y predicó hasta que murió. Pero esos son casos extraordinarios de la voluntad exquisita de Dios. Por lo general, todo el que cometa algún tipo de cosa, aunque venga a la iglesia, tiene que ponerse a cuenta con Dios y con las leyes. En el nombre del Señor. ¿Por qué se cierran puertas en algunos lugares? Porque los que están perteneciendo a la iglesia, por la imprudencia y por hacer cosas que no se deben, entonces se cierran las puertas y el diablo siempre juzga a uno como que si todos fueran iguales. No es que cuando alguna persona hace algo, dice, esos pastores son ladrones, esos evangélicos son mentirosos, esos evangélicos son tramposos. Y dicen todos evangélicos. Y lamentablemente la mayoría dice los cristianos. Por eso que no creo en Cristo. Pero ¿quién te hizo el problema? ¿El cristiano o Cristo? Cristo no creó ningún problema, crea soluciones. Por eso dijo Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los hombres que se convierten, nuevos o viejos, tienen que poner sus ojos en Jesús. Puedo decirle muchas cosas extraordinarias acerca del papel de nosotros como la iglesia de Cristo, sobre todo marcando una pauta en estos tiempos. Nosotros en los días pasados, por eso no es tan placentero ni es tan fácil de hacer una actividad como esta. Gracias a Dios que hay algunas personas que ayudan, como el Selva Yuras, Milady y todos los que colaboran en esto, de hacer un convivio. Porque esto lo aprendí yo en mi juventud cristiana, porque tuve la bendición de que el Señor me rescató teniendo 13 años y pasé mi adolescencia y juventud en el camino del Señor. Resulta que en aquellos tiempos, cuando yo creí, se nos daba solamente la parte de buscar a Dios en la oración y ayuno. No había la parte de la recreación. Yo he entendido de que eso hizo que muchos jóvenes que no tenían la misma fe de uno, que la gran mayoría no lo tendrá porque cada quien tiene su grado de fe, entonces también hay que buscarle una alternativa. Porque algunos se descarriaban en carnaval, otros se descarriaban en Semana Santa y la gran mayoría se descarriaba en Navidad. Se le metía el espíritu de la Navidad y lo soltaba después del 7 de enero, después del Rey. Pues, ¿pero por qué? Porque son jóvenes que necesitan algún tipo de alternativa. Ajá, ¿qué vamos a hacer en carnaval en estos días? Gracias a Dios la iglesia del Señor tiene esa dispensación de un lugar bonito por ahí asignado a compartir la palabra y a gozarnos de algunas cosas propias de una convivencia. Eso es una alternativa. Que hay que hacer un esfuerzo, sí, que por eso se anunció que algunos andan de ahora para luego corriendo aquí para allá, pero eso yo lo anuncié prácticamente desde que lo hicimos la vez pasada. El año pasado se anunció que íbamos a volver.
Así que el que se preparó y tuvo bien, puso un papelito, una cosita y empezó a meter algo, tiene para ir y no tiene problema. Sin embargo, si no tiene para ir, vaya en el nombre del Señor, que ya aunque sea agua de río le damos. Acá hay bastante agua de río. Nadie va a pasar ningún tipo de necesidad ni nada, ya no vamos a gozar. Pero para que sepan, todas las cosas de Dios hay que valorarlas. Cuando uno la valora, yo por este tipo de cosas, cuando eran los campamentos, para mí era ultra delicioso. Yo lo anhelaba, quería. Yo quisiera imprimirle a eso, a todos los jóvenes y a todos acá, porque yo sé que eso es bueno, porque funcionó extraordinariamente. Gloria a Dios por esos hombres que, y uno decía, ¿por qué está tan estranochado? Porque él era el que limpiaba, el que iba semanas antes, el que hacía, el que venía. Y uno decía, ¿por qué esto está tan bonito? Porque mucha gente se rompían las manos haciendo el trabajo que no todo el mundo va a hacer, que tiene mayor paga en el cielo. Es el trabajo que no se ve. ¿Quién recoge las mesas después de la fiesta? El que le toca. El dueño de la casa, ¿verdad que sí? Sobre todo nosotros tenemos una cultura tan tremenda que el cumpleañero hace todo. Si es el cumpleañero hay que ponerlo casi como en un trono y todo servirle, llevarle las cosas, los regalos, porque es el cumpleañero. Pero aquí el cumpleañero es el que brinca, el que hace hediondo a cebolla haciendo la sopa, cuando viene aquel hombre así un beso con la mano llena de carbón. Pero esto no es el cumpleañero, pero así son nuestras culturas. Pero en el nombre de Jesús, la iglesia está dando una alternativa, la iglesia de refugio, para que nadie se quede por ahí en una esquina y dice, no, oye, me pintaron y yo pinté a otro, pero yo estaba en esa esquina como por casualidad. Estabas ahí donde están echando broma, te vas a poner a echar broma, amigo. Nadie te va a librar. Y cuando empieza a llegar la noche que, y oye, todo el mundo está pasando disfrazado, pero yo tengo por ahí un sombrero de esos viejos, ¿verdad que me lo pongo? Con un sombrero viejo y un camisón y se presa el silbón y se va también para la fiesta. Dice, no me van a conocer porque nadie me ha visto con ese sombrerón. Está influenciado por el espíritu del demonio de carnaval. Que Dios nos ayude y nos guarde, porque gracias a Dios la iglesia de ahora no es ortodoxa como cuando nosotros nos convertimos, que era, si usted lo llegaba a mojar a alguien, lo mojaba a alguien que usted pasó y lo mojaron, decía, estás en pecado, te cayó agua de pecado. Tenía uno que botar esa ropa. Casi ese extremo, hija, aunque usted no lo crea. Pero gloria a Dios, la iglesia del Señor hoy está bendecida porque hemos salido de esos escaparates raros, esas culturas raras de personas que lo hicieron con buena intención al principio, pero luego se convirtió en un dogma establecido, seco y vacío. Y el evangelio es puro, limpio y da libertades extraordinarias. Nadie debe perder su paz por nada ni por nadie. Si usted va, tenga paz. Si no va, tenga paz. Amén. Donde se quede, donde esté, tenga la paz de Cristo. Esto es importante, que si usted va, tenga paz. Si usted no va, tenga paz. Si fue y se rompieron los zapatos, tenga paz. Si le tocó la arepa cuadrada y no la redonda como usted quería, tenga paz. Si le dieron jugo sin hielo, tenga paz. Si recibió mucho humo porque la leña que agarramos estaba mojada para hacer sancocho y le tocó a usted, tenga paz. Cósese de ese humo, huele y diga, oye, ¿cómo sería el humo que usaron para...? Haga algo, pero usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Tenemos el poder de crear momentos especiales y únicos. Tenemos la mente de Cristo. Aplaudo al Señor y pónganse en pie.